cuenta es ni las leyes de Burgos ni las leyes dadas por Carlos I, que en definitiva hablan de restricciones a los encomenderos con relación a los indios, de prohibir la esclavitud de esos indios. Esa es la causa por la que va a empezar a aparecer los negros llevados desde África, la prohibición de nuevas encomendas y la herencia de las viejas. Es decir, se van a extinguir las viejas encomiendas porque la corona lo que quiere hacer es controlar el territorio, la organización del territorio y lo que va a hacer es, y ahí está la rebelión de Perú entre los hermanos Pizarro precisamente contra estas disposiciones de la corona. Y eso ya nos lleva a hablar de este tema que es la parte final de la clase de hoy, en la que quiero incidir porque me parece extraordinariamente importante. Bien sabéis que cada vez que se produce el 12 de octubre hay dos tipos de conmemoración. La conmemoración, tradicional, de poner en relación el mundo hispano con la hispanidad, etcétera, etcétera, con su carga ideológica, que la tiene, claro que sí, y luego están los que la niegan, los que en este proceso de deconstrucción histórica, basándonos en esta teoría crítica, en este proceso de deconstrucción explicado en la clase anterior, pues hablan de que hubo un genocidio. Y esa es la idea que ha prevalecido en los últimos tiempos en el común de los mortales. Genocidio. Bueno, genocidio de entrada es una palabra muy fuerte, porque la Real Academia de la Lengua explica genocidio como un plan programado para el exterminio de un determinado grupo social, étnico o nacional. Y aquí no hubo una programación de esas características. Por tanto, hablar de genocidio es ya de entrada una falsedad y un error conceptual, pero importante a la hora de definir las cosas si lo que quieres es cargar las tintas en ese proceso de deconstrucción del que antes he hablado. Fijaros, hubo un etnocidio del mundo amerindio por parte de los españoles. Primero, tenemos que saber cuántos indios amerindios vivían en América. Fijaros, según estos dos autores, y he marcado en amarillo porque el mismo autor está en el lateral izquierdo en una de las gráficas y en el derecho en la otra, pues en uno de sus trabajos, en colaboración con Bora, habla de, en 1519 estiman que había 25 millones de amerindios y en 1793 había 3,7. Pero en otro trabajo, en 1519, solo había 11, donde antes daban 25. Bueno, ya veis, el mismo autor, en dos trabajos distintos, disparidad de cifras. Ángel Rosenblatt, un colombiano, expresa otros guarismos. Dice, pues hacia 1492 había 4,5 millones de indios. 4,5 millones. Fijaros de dónde parten los otros autores. Así que os he hecho un cuadro comparativo donde vais a poder ver que, si esto me deja subirlo. Bueno, pues no me deja subirlo. Ahora. Vais a ver que según Bora y Cook, pues en 1519, 25, en 1793, 3,7. El propio Cook, pero ahora con un tal Simpson, donde dice 11 millones. Y el tal Rosenblatt, 4,5. Os lo he comparado para que veáis la disparidad de cifras. El problema es que se están centrando en dos regiones concretas, o en Mesoamérica o en la zona del Perú. Aquí hay un autor, Nobel Cook, que dice que en esa zona habría 6 millones de indios en 1500 y en 1876 no llegaban al millón. ¿Con qué cifras nos quedamos? Tenemos un problema.
El problema es que no hay censos. Por tanto, ¿de dónde partimos? ¿Cómo podemos estar hablando de genocidio si no sabemos cuántos indios había? El problema, por tanto, es cuantificar las víctimas. No tenemos cifras fiables. No las tenemos. Se parte de lo que dicen las autoridades españolas. Informes fiscales, censos, repartimientos de indios, crónicas. Son las únicas fuentes. Las fuentes. Las fuentes. Me parece que muchas veces me habéis oído hablar de las fuentes, la importancia que son las fuentes en la historia, las fuentes primarias en este caso. Y son escritas por españoles. Luego no sabemos lo que había antes. No sabían cuántos indios había. ¿Los iban contando según iban avanzando? No lo sabían. Para Cook, la caída de la población amerindia la representa en esta gráfica. Pero yo os digo que es un edificio arriesgado, porque no tenemos cifras totales, es una aproximación, es un problema de difícil solución. ¿Qué conclusión establecer? Es que no va a ser posible conocer la verdadera cifra de pérdidas humanas. Lo más cercano será cuando los especialistas consensúen una cifra en la que se sientan cómodos todos los que trabajan en demografía. A partir de ese momento, esa cifra se convertirá en canónica y todos estaremos hablando de había tantos indios. No podemos estar hablando con magnitudes tan dispares. Los que defienden que había 8,4 millones, otros que hablan de un censo entre 40 y 50, otros lo elevan de 75 a 100. Pero esto es un ejercicio de mera especulación, de pura especulación. De pura especulación. Carlos Malamud, al que en parte le he seguido en este trabajo, las cifras más prudentes dicen que podemos estar hablando entre 13,5 y 15 millones de almas. Bueno, otra opinión. Otra opinión, 13,5 millones de almas. Está más en la línea de lo que apuntan Cook y Simpson. Una cosa sí es segura. Eso sí que lo podemos afirmar. La conquista tuvo un fuerte impacto demográfico. Los indios caribes de las Antillas desaparecen en la década de los 30. Eso sí lo podemos afirmar. ¿Pero cómo desaparecen? ¿Desaparecen porque los matan a todos? Vamos a ver. La cosa es sencilla. ¿Cómo van a asesinar a la fuerza de trabajo? Aunque solo sea por puro egoísmo, los indios los quieren vivos para hacerlos prisioneros, mediante el sistema de la encomienda asignárselos a un encomendero y que trabajen para él. No los va a asesinar, no tiene ningún sentido. Eso se entiende, ¿verdad? De pura lógica, ¿no? Bueno, entonces, sí sabemos, porque así nos lo cuentan los cronistas y nos lo cuentan los propios misioneros, que las mujeres caribes no querían tener hijos, que abortaban, porque su mundo había desaparecido. Sus referentes no prevalecían ante el de los conquistadores. Sus dioses no les daban respuesta. Invocaban a sus dioses y no les daban respuesta. Entonces, ¿quién quiere vivir en una sociedad en la que antes eras libre y ahora estás sujeto a una encomienda? En la que antes creías en unas determinadas deidades y ahora te imponen a otra. Es evidente que se daría, como en toda circunstancia de la vida, grupos que aceptasen la nueva realidad y se trataran de integrar, y grupos que se opusieran. Sabemos por los misioneros, por los evangelizadores y los cronistas, que las mujeres abortaban.
¿Todas las mujeres? Obviamente no, porque si hubieran abortado todas, no habría amerindios hoy en Hispanoamérica o en Iberoamérica. Lo que está claro es que las enfermedades, y me parece que ahora no es muy necesario insistir en el significado de una pandemia, porque por desgracia desde el 2020 todos la venimos sufriendo, es lo que está detrás de esta caída dramática de la población. Es una causa de tipo biológico. Fijaros en este cuadro comparativo de enfermedades que llevaron los europeos. La gripe, el sarampión, la viruela. Pilar ha hablado de cómo murió de viruela Luis I y luego su mujer. La viruela, que hoy nos está erradicada por fortuna. La viruela, el sarampión. Y de allí nos trajimos las fiebres de la verruga, la disentería, la lismaniosis y el tifus. Alguna variedad, no todas, porque esa también se daba aquí, y la sífilis, que la teníamos en los dos continentes. Y nos lo dicen los propios cronistas y los propios misioneros. Fray Bartolomé de las Casas dice: comenzó la gente a tan de golpe a caer enferma de calenturas terribles, resultando de la enfermedad que murieron más de las dos partes o la mitad de los españoles, y de los propios indios murieron tantos que no pudieron contar. Bartolomé de las Casas. Y el deán de la Catedral de Guatemala, hacia 1582, describe algo que creo que nos pone en la pista también. En lo que toca a morirse los indios e ir en disminución, son juicios secretos de Dios que los hombres no los alcanzan. Y lo que este testigo ha visto en el tiempo que ha estado en estas provincias es que desde la provincia de México han venido 3 o 4 pestilencias con las cuales ha venido la tierra en grandísima disminución. Por tanto, los españoles eran conscientes de algo que estaba sucediendo, juicios secretos de Dios. Algo les estaba pasando a los amerindios. Juicios secretos de Dios, dice Pedro de Liébana, el deán de la Catedral de Guatemala. Pero como hecho causal, solo podrían decir que eran juicios secretos de Dios, que los hombres no alcanzan. Hoy nosotros a esos juicios secretos le ponemos nombre y etiqueta. Me parece que es el momento de preguntarnos si hay alguna pregunta.